Bueno, nuevamente con ustedes, un cordial saludo. Este videíto básicamente va a ser un video de apoyo precisamente a nuestra primera entrega, a nuestra primera actividad. Entonces, en ese sentido, pues les cuento que hay dos situaciones. La primera tiene que ver específicamente con lo que ustedes tienen que hacer, y eso es escoger una metodología. Y esa metodología, pues, si se van por la metodología tradicional o si se van por la metodología de marco lógico. En la metodología tradicional, pues ustedes van a tener que formular una problemática. Esa problemática la van a tener que validar bajo fuentes de datos, o sea, de bases de datos de fuentes confiables. Y en ese sentido, pues ustedes tienen que leer o extraer información de esas bases de datos con el fin de que ustedes puedan, digamos, empezar a redactar con sus propias palabras cuál es la problemática que quieren resolver, pero también extraen información de las bases de datos con autores que también estén hablando sobre la problemática que ustedes están planteando. Es una manera de alguna manera de dilucidar que lo que ustedes están diciendo ya otros lo han venido estudiando, ya han sacado conclusiones, entonces en ese sentido estarían validando lo que ustedes están diciendo. Porque o si no, pues la problemática nos quedaría como a la deriva, porque no habría una validación o un estudio que nos digan que lo que ustedes están diciendo totalmente es cierto. Entonces, como les digo, ustedes empiezan redactando su problemática. Ahí hay un video de cómo normalmente se debe redactar y extraen información, copian y pegan o parafrasean. Cuando hablamos de parafrasear es que copian con sus propias ideas lo que otros están diciendo. Entonces, de todas maneras, hay que citar bajo normas APA porque esa información que ustedes van a extraer no es netamente de ustedes. Una vez tienen eso, pues entonces por la metodología tradicional, lo que tienen que hacer es una búsqueda de información a través de inteligencia de mercados. Allí hay un documento que yo les comparto que básicamente se llama estudio de mercados y en ese les va a dar una directriz muy fundamental de cómo empezar a extraer información con base en una oportunidad de negocio. Y cuando hablamos de oportunidades de negocio, es que en esa primera parte, para los de metodología tradicional, pues lo que tienen que hacer específicamente es encontrar tendencias para dónde va precisamente el sector en el cual quieren incurrir. Además de ese sector, tenemos que hablar de cifras, si va creciendo o va decreciendo el sector, cuáles son esas posibles necesidades. Y como les digo, toda esta información la encuentran en bases de datos o normalmente en documentos que pueden también extraer de San Google. Pero ojo, toda esta información que ustedes vayan a extraer, por favor, que no vaya a ser precisamente de Rincón del Vago o de Wikipedia específicamente. Una vez se tiene pues todo esto, pues entonces pasan a la siguiente fase que es presentar las soluciones o posibles soluciones a la problemática teniendo en cuenta el entorno de la inteligencia de mercados que se desarrolla. Y una vez tienen esas ideas, soluciones, pues entonces empiezan a desarrollar el plan de mercadeo, que el plan de mercadeo también allá en las actividades tienen un video de cómo debe llenarse ese formato. Allí hay un video explicativo precisamente de cómo se debe hacer. Entonces los pasos son, primero plantean la problemática. Después de plantear la problemática, van y buscan información en las bases de datos de quién más habla sobre esa problemática. No necesariamente lo tienen que encontrar de manera igual, pero sí por lo menos en condiciones similares. Una vez tienen eso, pues entonces pasan a la inteligencia de mercados, que ahí tienen el documentico guía de cómo debe hacerse esa inteligencia de mercados. Inclusive en los videos lo pueden encontrar. Y una vez tienen
la inteligencia de mercados, pues entonces pasan al desarrollo del plan de mercadeo. Esos son los pasos. Para los que decidan, digamos, el marco lógico, en el marco lógico tienen que hacer exactamente lo mismo que aquellos que escogieron metodología tradicional. Redactan una problemática con sus propias palabras, van y la validan con las bases de datos o autores que estén hablando sobre esa problemática, plantean antes de plantear unas soluciones, tienen que seguir los pasos que es el análisis de los involucrados. Después de los análisis de involucrados, hacen el árbol del problema. Después del árbol del problema, redactan los objetivos. Y redactarlos es comenzar con el verbo en infinitivo y terminan con un propósito. Pero ojo, en la redacción de los objetivos salen precisamente del mapa del problema. Si ustedes desarrollan muy bien el mapa del problema, tanto las causas como los efectos se convierten en objetivos. Y esos objetivos deben redactarse con verbo en infinitivo y con un propósito al final. Quiero ser muy enfático en esto porque no son los objetivos del proyecto, son los objetivos que salen precisamente de una problemática, que esos objetivos al final se convierten en una solución. Entonces es importantísimo que ustedes identifiquen muy bien al iniciar cuáles son las causas y los efectos que se van a desarrollar en el mapa del problema. Allá en los videos ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando. Una vez redacten los objetivos, entonces hacen el mapa de objetivos. Y una vez hagan el mapa de objetivos, ahí sí plantean las soluciones. Entonces miren que en cualquiera de las dos metodologías tenemos que hacer un arduo trabajo. Yo lo que sugiero es específicamente es que los que escogen una metodología tradicional son para aquellos que verdaderamente tengan un interés de alguna manera de crear una nueva empresa. Si no quieren crear una nueva empresa, sino que quieren desarrollar un nuevo producto o un nuevo servicio, la metodología tradicional. Que es que queremos lanzar una nueva línea, una nueva línea de negocios en la empresa en que yo trabajo, entonces metodología tradicional. Para los que verdaderamente tienen la intención de, digamos que quieran enfocarse en un poco más hacia una condición social, que quieran resolver un problema social, entonces ya la metodología tradicional no aplica. Deberíamos de irnos específicamente por el marco lógico. Pero el marco lógico también puede aplicarse, digamos, al mejoramiento de algún proceso en una empresa o no solamente al mejoramiento de una empresa, sino que también lo podemos aplicar al mejoramiento de las condiciones sociales de un sector en específico. Entonces son ustedes quienes deciden de alguna manera qué metodología es la que van a seguir. Ahora, desde el punto de vista de las soluciones, también es muy importante tener en cuenta que la problemática tiene que estar enfocada dependiendo a una necesidad. Me explico mucho mejor. Resulta ser de que en la empresa tienen algún inconveniente, un cuello de botella, o digamos que la problemática o hay una situación en la empresa que es recurrente, pero que nadie le para bolas. Entonces, en ese sentido, ahí tienen un material como para formular un problema y fuera de eso una solución. Que es que el mercado actual de cierto producto y servicio no cumple con las necesidades y expectativas de los posibles clientes. Entonces ahí tienen de alguna manera información para recabar sobre una problemática y a su vez su solución. Em,
que, por ejemplo, escuchando a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, siempre se quejan de la misma situación, que porque no existe tal cosa. Entonces, de ahí pueden de alguna manera sacar alguna problemática, pero y a su vez una vez esté lista la problemática, sacan su solución. Digamos que estas son recomendaciones básicas que les estoy dando para que ustedes puedan de alguna manera despegar y comenzar, porque yo sé que de alguna manera también se les va a dificultar cuando estén reunidos en sus grupos de trabajo diciendo, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Cuál va a ser la idea que le vamos a plantear a Carlos Villegas? De entrada les comento que no hay ideas malas, tampoco voy a rechazar ideas. Todas las ideas de cierta manera son buenas en su comienzo, pero se vuelven excelentes a la medida que se van desarrollando. Em, entonces, vuelvo y reitero, es fundamental que los que escojan una metodología tradicional sigan los pasos que les mencioné. Empiezan redactando la problemática. Esta problemática puede ser más o menos de una media hoja o una hoja entera. Ustedes redactan, digamos, unos 3 o 4 párrafos con sus propias palabras, pero soportan sus ideas con lo que digan otros, con lo que otros han estudiado. Una vez tienen eso, pues entonces empiezan en las búsquedas de soluciones, y además de las búsquedas de soluciones, pues entonces de cierta manera eh, buscan, a ver, se me fue la paloma, iba en el tema de soluciones. Bueno, sí, viene el tema de la inteligencia de mercados, que la inteligencia de mercados comprende precisamente el análisis del entorno, el análisis del mercado, cuál es el mercado potencial y el mercado objetivo. En el documento que les suben las actividades, ahí están especificados qué es lo que tienen que hacer, pero la columna vertebral de eso es que ustedes busquen información de cuál es la tendencia del sector en el cual ustedes pretenden resolver esa problemática. Por ejemplo, si yo me metí en el tema del cacao, pues entonces, ¿cuál es la tendencia del mercado en temas de cacao? Si va en crecimiento, si va en decrecimiento, si la tendencia son dulces, si la tendencia es por el lado farmacológico, si la tendencia es por el lado de los servicios, cuáles son las cifras, además de las cifras o estadísticas que ustedes puedan encontrar. Entonces, ¿cuánto invierten los colombianos de su bolsillo para la compra de este tipo de productos? Todas esas cosas ustedes las encuentran precisamente ya sea por Google Académico, por el programa de transformación productiva del Ministerio de Industria y Comercio, ¿cierto? Recuerden que yo les coloco allí unos ejemplos de bases de datos que pueden consultar para poder, digamos, dilucidar esta actividad. Y una vez tengan eso listo, pues entonces pasan al tema de el plan de mercadeo, que son las 4 estrategias del marketing mix: precio, promoción, plaza y producto. Entonces, allí en los videos, vuelvo e insisto, explicamos todos estos temas. Ya para la metodología del marco lógico, pues volvemos otra vez a insistir sobre el tema de la redacción de la problemática, 2 o 3 párrafos con sus propias palabras. Luego identifican autores que estén hablando precisamente de la problemática que ustedes están tratando. Manifiestan quiénes son los involucrados en esa problemática, hacen un cuadrito bien chévere, y no solamente es mencionar los involucrados, es la razón del por qué los está afectando, o antes ellos por qué hacen parte de la problemática en función de afectar a otros, ¿cierto? Esa es una de las premisas. Y una vez tengan eso, pues entonces hacen el árbol del problema, redactan los objetivos y hacen el mapa de objetivos. Digamos entonces que esa es la estructura.
Eso era lo que necesitaba manifestarles. Cualquier duda o inquietud, pues entonces me consultan y estaré atento a esas inquietudes. Que estén muy bien y hasta luego.